Hola hermanos, buenos días. Pues hoy estamos acá con nuestro devocional número 134 y vamos a continuar con este interesante libro de Josué, ¿verdad? Un personaje también ahí, pues en este caso que quedó como sucesor de Moisés para pasar al pueblo de Israel a esta tierra prometida y bueno, a él le tocó esta parte de las batallas, ¿verdad? De la conquista de los pueblos que ya estaban en Canaán. Ya el Señor les había prometido esa tierra, pero durante todos esos años que ellos estuvieron en Egipto y durante todos esos años que ellos estuvieron en el desierto, pues bueno, esas ciudades ya se habían ocupado, ¿verdad? Entonces, Josué es quien se encarga de llevar al pueblo de Israel para que recuperen toda esa tierra prometida que el Señor ya les había dado, ¿verdad? Entonces, a mí me corresponde hablar de los capítulos 9, 10 y 11. Sin embargo, vamos a hacer un mayor énfasis en el capítulo 9, que es donde personalmente a mí me llama la atención. De cualquier manera, te invito a que leas estos 3 capítulos de tu Biblia, que son muy interesantes, ¿verdad? Y te des eh, cuenta de que hay muchísimas cosas que pues uno no se imaginaría que hubiesen pasado, ¿verdad? Y bueno, podemos ver también que Dios fue muy claro con Josué en este libro, ¿verdad? De que como ya les había comentado, pues él se encargaría de llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Y bueno, tenían que destruir a varios reyes, en este caso, que ya se habían apoderado de las tierras. Y bueno, todo esto es muy importante que sepamos que todo esto iba a ser con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que decían que había gigantes y que había muchos guerreros y demás, bueno, Josué estaba bien confiado en que con la ayuda del Señor él iba a derrotar a todos estos pueblos, ¿verdad? Que estaban ya ahí como vecinos, ¿verdad? Y podemos ver que en el capítulo 9 el pueblo de Israel sufre pues un engaño, ¿verdad? Un engaño, pues ya la fama de ellos se había hecho pues muy sonada, ya era muy sonada la fama de ellos de que pues el Dios en el que tenían era el que destruía todo, ¿verdad? Entonces estaban ya muy temerosos todos los pueblos aledaños, todos los pueblos vecinos del poder de Dios, ¿verdad? Imagínense que solamente como para mencionar algo de Josué, ¿verdad? Primero pues fue la división del río Jordán, ¿no? Eso también fue algo pues increíble, un milagro que pasó. Después la destrucción de Jericó, ¿verdad? Y bueno, más adelante en los capítulos 10, también el Señor hizo que cayera granizo, ¿verdad? También para la destrucción de los amorreos y también pidió que el sol y la luna se detuvieran, Josué, entonces ya era muy reconocido. Estos dos se los menciono, pero están en el capítulo 10, solo quería mencionarlos, pero con ello quiero hacerles ver, ¿verdad?, cómo ya los pueblos estaban pues muy temerosos, como les decía, de que llegaran a ellos y sabían que los iban a matar, que los iban a destruir, entonces no querían eso. Entonces los gabaonitas muy astutamente, ¿verdad? Fueron con Josué y con el liderazgo, ¿verdad? Y se presentaron de una manera que pues se la compraron, por así decirlo, ¿no? Y ellos fueron con ropas ya muy desgastadas, con las sandalias ya muy, también incluso rotas, con los odres ahí todos viejos y todo, con el pan enmohecido, a manera de que pensasen que habían viajado ya desde hace mucho tiempo para llegar a ellos, que era finalmente lo que ellos querían que aceptaran, ¿verdad? Y que hicieran un pacto con ellos, que hicieran un pacto con ellos porque temían por su vida, ya se habían enterado de cómo ellos estaban, entonces eh, los engañaron, vaya. Así, tan fácil, tan fácil, tan fácil, los engañaron y aceptaron, ¿verdad? Ellos aceptaron hacer este pacto con el pueblo de Israel, pero sin consultar a Dios. Eso fue algo que pues se les salió de control en ese momento, ¿verdad? No consultaron al Señor en si debían hacer ese pacto o no, el cual el Señor había sido muy claro con ellos en las escrituras, ¿verdad? Y esto lo podemos ver muy claro
en Éxodo y voy a leerlo para no decirlo mal. Y vemos que en Éxodo 23, del 32 al 34, dice la palabra de Dios: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecado, no sea que te hagan, perdón, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Éxodo 34:11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y finalmente también en Deuteronomio 7, versículo 2, nos dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, o sea, todas estas tierras, a todos estos pueblos, ¿verdad? Y las haya derrotado a estas tribus, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, ¿verdad? Y esto, digo, pues no solamente le pasaba al pueblo de Israel, inclusive a Josué, que era pues temeroso del Señor y demás, ¿verdad? Y que siempre, incluso se le había dicho, ¿verdad? Que tuviera la palabra, meditara en la palabra de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, porque estas advertencias que el Señor ya les había hecho, pues sabía lo que podía conllevar con ello, ¿verdad? Que no se obedeciese o que no se hiciese. Y es lo mismo que pasa actualmente con nosotros. No tenemos las escrituras en mente de día y de noche, de día y de noche. Y a pesar que a veces sepamos que no está bien algo que hacemos, nosotros lo hacemos por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra naturaleza caída. Y en este caso, específicamente, decidieron no consultar a Dios, pese a estas advertencias, pese a esta palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, más adelante se verán las consecuencias de ellos, pero decidieron hacer la alianza y no consultar a Dios. Y es que también, trasladándolo a nosotros hoy en día, la paciencia y la obediencia es algo que a nosotros nos cuesta, es algo que nosotros no queremos esperar, nos cuesta mucho. La paciencia es algo que pues no estamos acostumbrados, ¿verdad? Queremos que todo sea inmediato, precisamente más acá en Ciudad de México, ahora que hemos estado saliendo y vemos que en provincia las cosas son un poquito como más lentas, como más calmadas, las personas y todo, y uno hasta como que, pero ¿qué pasa, no? Es muy lento el servicio o no andan como con las prisas de uno acá en ciudad. Y eso es algo que tal vez ya traemos aquí de la ciudad, de que queremos que todo sea inmediato, no queremos esperar. Entonces, el pecado de Josué y de los líderes en ese momento del pueblo de Israel fue el no consultar a Dios. Y tomaron sus propias decisiones, ¿verdad? Y pese a que era pecado, pues no les importó y lo hicieron. Posteriormente ya se vinieron todas las consecuencias y demás, pero les perdonaron la vida, dieron su palabra y ya no podían retractarse de ella, ¿verdad? Sino el castigo de Dios iba a venir ahora al pueblo de Israel. Y bueno, decidieron dejarlos sirviendo en el tabernáculo y fueron leñadores y aguadores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo quiero quedarme el día de hoy con esa porción de la escritura, ¿verdad? De que como algo tan simple, un engaño así como tan, digamos, ya lo tenían ellos claro, que no tenían que juntarse con los cananeos ni con otras tribus que estaban por ahí, ¿verdad? Porque habría consecuencia, porque los desviarían de su fe y sin embargo, pues no les importó y lo hicieron, ¿verdad? Y bueno, dejémoslo ahí con respecto al capítulo 9. En el capítulo 10 también hay algo muy interesante, que es esto que les hablaba de que el Señor envió granizo, ¿verdad? Pues en el capítulo 10 también hubo este acontecimiento muy importante, ya que el rumor se había corrido del pacto con los gabaonitas. Los demás reyes que estaban todavía alrededor, con exactitud, el rey Adonisedec, rey de Jerusalén, y otros 4 reyes más,
los cuales determinaron aliarse para derrotar a los gabaonitas. Dijeron, no, vamos a derrotarlos, pero los gabaonitas, como ya los israelitas les habían perdonado la vida, decidieron pedirles ayuda. Se acercan con Josué y dice que pues les ayuden porque quieren pues acabar con ellos, ¿verdad? Y bueno, finalmente fueron a ayudarlos, resumiéndolo como un poco, los mataron a todos los amorreos, ¿verdad? A todos estos reyes, y lo particular en este capítulo 10 es que el Señor también intervino, bueno, el Señor ha intervenido en todo, pero específicamente como eran muchas personas, el Señor intervino enviando adicionalmente granizo a esta situación. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el granizo mató a muchísimas más personas que las que mataron físicamente, ¿verdad? Entonces ahí vimos la mano del Señor también, así como también, ¿verdad?, de que en ese momento Josué le habló al sol y a la luna y les pidió que se detuvieran y lo hicieron. Increíble, ¿no? Que el Señor haya pues determinado que sí se hiciera como Josué lo estaba solicitando. Verdaderamente el Señor estaba con Josué, ¿verdad? Y fue como pudieron salir victoriosos también de esta derrota contra los amorreos, ¿verdad? En el capítulo 11, ya para finalizar, ¿verdad? Conquistaron toda el área de Canaán del Norte y bueno, cesaron ya las batallas. Hasta ahí ya cesaron las batallas. Vamos a ver más adelante qué es lo que el Señor nos quiere decir en en este libro tan interesante de Josué, pero el día de hoy solo quería compartirles eso de que debemos de ser obedientes y debemos de ser pacientes. Y debemos preguntarle al Señor, en cualquier cosa, en cualquier decisión que nosotros tomemos, debemos de consultarle a Él primeramente, mínima cosa que sea, porque nos deja muy claro este capítulo, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener la desobediencia en nuestras vidas? Entonces, hermanos, sigamos leyendo nuestras Biblias, sigamos creciendo, ¿verdad? Hasta aquí. Dios les bendiga.